Hola chicas, ¿cómo están? Yo por acá presentando la hermosa mochila El Dorado. Miren, no hemos avanzado mucho, ustedes saben que la idea es tejerla en los en vivos, pero sí ya hay un motivo terminadito y listo para empezar el otro. En el tutorial de hoy vamos a aprender la parte de arriba. Esta parte de abajo la empezamos en el en vivo, la terminamos y al paso que la vamos terminando vamos a empezar esta. Así chicos, que bienvenido. Esta es la mochila El Dorado. Ahora sí pueden ver usted cuál es el diseño. Ya se van a dar cuenta que empezamos nuevamente acá. Es un diseño repetitivo. Ya saben qué papel ocupa el blanco, que eso era dudas, muchas dudas para las chicas que lo están tejiendo. Recuerden que tenemos grupo de WhatsApp. Ya no vamos a recibir más personas al grupo de WhatsApp, porque ya con esto que les voy a enseñar hoy en este tutorial, ustedes van a subir todo el cuerpo hasta donde quieran. Sí vamos a hacer en vivo el lunes para mirar cómo van, responder preguntitas, para estar pendiente del grupo como tal, pero no es mucho lo que hay que explicar, porque es simplemente repetir lo mismo. Acá se hizo la mitad, acá ya se hizo la mitad de abajo y con eso ya ustedes seguían para terminarlo. De hecho ya está creciendo este para hacer el nuevo dorado y este pues ya se va a cerrar con blanco como se les va a enseñar en el tutorial. Bienvenidos chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que me sigan en todas mis redes sociales, Creaciones Mari Crochet Colombia. Tenemos página, tenemos Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok, todas las redes sociales chicos, para que ustedes sepan que siempre estamos trabajando en todas las redes sociales, diferentes diseños, diferentes mochilas, diferentes proyectos, no solo mochilas, neceser monederos y muchas otras cositas. Bienvenidos, empecemos con la clase el día de hoy. Bueno chicos, antes de empezar les voy a explicar. Yo les enseñé a ustedes las dos primeras vueltas y en el tutorial se les va a enseñar todo hasta meter estas columnas y la mitad del dorado. ¿Por qué solo la mitad del dorado? Porque acá para arriba es repetir esto mismo. De hecho, yo mientras editaba aproveché lo que les enseñé y empecé a tejer ahí para arriba y es lo mismo. Siempre un motivo les va a quedar más grande, o en mi caso me quedo con 2 puntos más, que es donde se empieza la vuelta. Es este, queda con 2 puntos y este quedó con 2 menos, pero no, ni se nota. Si ustedes se dan cuenta, no se va a notar y no me va a causar ningún problema. Entonces chicos, ahora sí empecemos a tejer. Vamos a avanzarla para el lunes. El lunes sí quiero que esté más grande. Esta es la presentación, pero el lunes quiero que ya esté mínimo la mitad de la mochila hecha. Chicos, ahora sí, empecemos a tejer mochila El Dorado, muy hermosa, se ve preciosísima. Vamos a avanzar. Bueno chicos, terminamos la vuelta, así quedó en el en vivo. Miren lo bonito que se ve. Así quedó en el en vivo. Tenemos 1, 2, 3 vueltas blancas, 2 blancas de 12 puntos, una blanca que pasamos, o sea que acá tenemos 14 porque juntamos este con este, y de dorado llevamos 2 vueltas nada más. Así quedó la vuelta, ¿listo? Entonces esta es la vuelta que les dejé en el en vivo empezada. Esta es, no hice nada más sino terminar tal cual como les expliqué y ya. Esta bueno, yo siempre les cuento a ustedes desde donde iniciamos a partir del negro, no quiero perderlos, entonces no nos vamos a enfocar en el fondo. Ya el fondo hace parte del fondo y este es parte del cuerpo. Acá vamos a tejer los 6 negros que teníamos y 2 puntos negros más, porque estamos cerrando la florecita. Entonces simplemente 6 puntos negros y 2 más sobre el dorado y vamos a colocar los puntos. Realmente se teje muy fácil, es porque estamos cerrando esta media flor. Con esta media flor ustedes van a quedar más que claros con la idea de la mochila, pero sí, obviamente yo les voy a mostrar un poco más. Los 2 puntos negros del centro y voy a hacerles los otros dorados o beige. Quedaron 2, 4, 6. En la siguiente vuelta me quedan 4 y en la siguiente me quedan solamente 2. Acá volvemos a hacer los 6, 2,
3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer, entonces a este lado quedan 8 negros, no les dije, pero igual, si a este lado quedan 8, a este lado también quedarán 8, listo. Pero entonces acá van a quedar 8, les muestro. A ver, no tanta explicación y más tejido. 8, igual que acá. 8, 8. Pero acá voy a tapar estos dos negros, estos dos blancos con dos negros. Esta parte, dos blancos con dos negros. Entonces tengo los mismos 8, simplemente que voy a tejer dos negros acá encima, ya son 10, y uno más encima del negro que viene de abajo son 11, ok. Entonces no se me confundan en esta parte. Acá quedaron 8 porque no he tejido esta partecita. Cuando llegue acá y teja esta parte ya se van a dar cuenta. Entonces acá hasta donde iba habían 8, 2 que hice sobre negro, 10, este 11, y vamos a tapar todo con blanco. O sea que vuelvan a quedar 12 blancos nada más, porque son los blancos que están a la altura de los anteriores. Esta parte es importante. Ahí. 12 nuevamente. Recuerden que acá dejo un punto negro libre, que es el que me forma esta línea, y vamos a empezar los color negro ahí. Este sí ya va a quedar parejito, este quedó acá bien, este no, porque pues acá es donde empecé, donde termino. Acá este motivo sí lo vamos a empezar y va a quedar de una vez con los puntos negros tapando estos blancos. Así que si tenía 8, 9, 10, 11. Listo, en total van a quedar 11 hasta llegar al dorado. Miren, así debe quedar. Y los dos lados, el otro queda diferente porque es donde empezamos o donde terminamos, ok. Acá con dos puntos negros encima y hacemos los beige o los dorados para que se vaya recogiendo así como está este. Les confirmo, queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos negros, ok, pero tiene que quedarles el motivo así recogidito como este, solo que en esta parte tiene que quedar así, ok. Terminen esa vuelta que está muy sencilla y seguimos con la otra. Bueno chicos, ya terminé la vuelta, miren lo hermoso que se ve, ya me encanta cómo empieza a verse el blanco. No se va a invadir el blanco, esto es lo más invasivo, lo otro serán dos punticos nada más, porque necesito que no sea tan invasivo, se ve muy lindo, pero invasivo no. Chicos, acá es donde empecé, recuerdan que solo quedaron 8 negros, no como este que quedaron 11, necesito que esta parte la tengan clara. Acá les voy a mostrar y vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente pasamos con negro por encima. Mire, y así avancé. Este centro es muy fácil, tenía que mermar 2 o disminuir 2, así como lo he hecho en todas las vueltas, 2 menos, 2 menos, 2 menos. Bueno, ahí ya disminuí, esta parte no se las enseñé, es muy sencillo, quedan 4 beige separados por 2. Necesito explicarles algo. Acá tenía 8 hasta acá, si yo lo hubiese hecho hasta acá 11, pero entonces como la vuelta anterior no podía hacer eso, lo hice hasta ahora, hasta acá tengo 12, pero acá aumenté 2 más, así que tengo 13. Necesito que eso lo tengan claro para que no se me asusten y no empiecen a disminuir, ok. Entonces en este sí tengo 11, pero aquí que voy a empezar estos dos ya quedarían 13, pero acá vamos a cambiar algo. Entonces tengan claro eso, acá ya les quedan los 13, es simplemente por eso, un motivo queda diferente, más que todo una partecita donde empezamos o donde terminamos. A simple vista no se ve nada extraño y eso es lo que importa, eso es lo que importa. Listo, entonces me quedaron 13 acá, donde empiezo, donde termino, ok. Vamos a continuar. Aquí vuelvo a hacer solo 8 negros, más estos dos serían 10 en total. Entonces los dos negros sobre beige para disminuir que me queden solo 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Solo 10. ¿Por qué? Porque encima de este blanco quiero que queden 2 blancos. Entonces ahí tengo 10, por eso era importante aclararles a ustedes que la parte de acá quedaba diferente. Tengo los 2 blancos y voy a hacer todo esto negro hasta llegar al otro lado, ¿ok? Todo negro hasta llegar encima de estos 2 blancos. Hasta ahí. Voy a contar cuántos me quedaron para que ustedes tengan una guía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 negros y 2 blancos encima de los 2 blancos, pero obviamente separados por negro, pero a la misma altura, por la misma línea, ¿ok? Vamos a continuar. Ya en esta parte sabemos muy bien que tenemos solo 8 negros, pero vamos a hacer 2 sobre beige para un total de 10, 4 beige, 2 negros, 4 beige y volvemos a hacer lo mismo, 10 negros, 2 blancos, los 14 negros y así vamos a repetir la vuelta. Así les debe quedar, miren, así. Este pedacito saben que queda diferente, pero esta parte de acá y este, ya saben que lo repiten hasta terminar la vuelta. Ya nos vemos. Terminamos la vuelta, miren lo hermoso que se ve precioso. Este sigue siendo el motivo que queda diferente. Realmente como lo diferente a la vista no tanto, es la cantidad de puntos acá, que acá siempre van a quedar 2 puntos más. Al menos por el momento, ¿no? Porque él más adelante va a quedar igual. Mejor dicho, ustedes solo sigan el paso a paso y no se me vayan a confundir. Chicos, terminé la vuelta. Ya todos tienen la línea negra encima de este blanco. Acá vamos a hacer los 2 negros encima de los beige o el dorado. Y ya en esta vuelta me quedan solamente 2 doraditos. Nada más. Todos los motivos van a quedar así. Así que la siguiente vuelta solo va con negro. Acá. Nuevamente 2 beige, y vamos a hacer todos estos negros y dejando 2 negros, mejor dicho, adelanto y les muestro. Terminamos una vuelta más. De hecho, en esta vuelta ya se termina el diseño, ya ahí ya termina. Y tenemos también la base para el otro. Bueno, nos falta una vuelta, pero sí, ya se entiende el diseño, ¿verdad? Ya se entiende un poco más. En esta vuelta, chicos, vamos a cerrar todo con color negro. Igual dejamos 2 puntos blancos acá para hacer los 2 blancos. Acá mire, hice los 2 blancos corridos. Entonces tejemos todos los puntos negros. Todos. No importa si llegamos donde hay beige, igual va con negro. Eso es todo lo que tenemos que hacer en esta vuelta. Solamente pasé con negro, ya no hice nada diferente. Y acá voy a hacer los 2 blancos. Chicos, no hay que contar en estas vueltas, realmente no hay posibilidad que se aumenten puntos porque no estamos haciendo aumentos, entonces no hay necesidad. Pero si usted tiene la curiosidad de contar, recuerden que este motivo le va a quedar 2 negros más que de pronto el otro, ¿ok? Entonces yo prefiero no contarlos, los dejo así porque realmente no hay necesidad. Acá hacemos lo mismo, pasamos con color negro todo hasta tapar los 2 blancos y hacemos los 2 blancos, que es estos 2 para iniciar. Así que esto es simplemente 2 blancos, negro, 2 blancos, negro, 2 blancos, todo negro, 2 blancos, todo negro y así. Esta escalita de blanco toca respetarla. Voy a dar la vuelta y les muestro para que tengan más clara la idea, pero realmente es la vuelta más sencilla que hay para hacer. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Mire, queda todo tapadito con negro y en esta parte ya tenemos 3 vueltas con negro. 1, 2, 3. 1, 2, 3 vueltas con negro. Y acá vamos a volver a tapar con negro, pero acá donde les dije que se iba a hacer el espacio para otro dorado como este,
Ya está, entonces lo vamos a empezar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar, ya hice los dos blancos, todo esto con negro, dejo para hacer dos blancos y les muestro qué hacemos acá. Bueno, terminé la vuelta, chicos, miren, acá quedó 3, pasé la segunda vuelta como les mostré a ustedes, y acá dice que voy a hacer otra vez el dorado. Entonces voy a hacer, ya hice los dos negros corridos, eso siempre se hacen, que en este caso va la línea hacia acá. Vamos a hacer 10 negros, 2 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 dorados, 2 negros y nuevamente 2 dorados. 1, 2 dorados, 2 negros y 2 dorados. Y termino con 10 puntos negros. Y ya les muestro. Esto que estamos haciendo es esto mismo, pero acá sí nos va a quedar completo, ¿ok? Entonces voy a terminar estos 10 negros y ya les muestro. Así nos quedó. 2 blancos, 10 negros, 2 dorados, 2 negros, 2 dorados, 10 negros y acá nuevamente los 2 blancos. Esta parte simplemente hago los 2 blancos y hago todo negro. Tenemos que tapar esto con negro, dejamos 2 para hacer los 2 blancos. Así, eso es todo lo que vamos a hacer. Terminamos esta vuelta y les muestro. Está muy fácil. Yo hasta ahora creo que está muy fácil. Así como este quedó con 2 vueltas negras, este también. Ya empieza a verse el diseño. Ahora sí sabemos qué es lo que queremos, ¿verdad? Bueno, chicos, me gusta mucho cómo se ve el blanco, que solamente acá, esta parte no es nada invasiva, entonces me gusta mucho. Bueno, ya esta vuelta tiene 3 líneas con negro, esta de acá solo 2, porque pues acá acabo de empezar, listo, teniendo eso claro. Acá tengo 1, 2, 3, 4 escaloncitos con blanco, 1, 2, 3, 4, acá ya completé 5. Recuerdan que acá es donde empiezo, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les queda así, no se me asusten, no se asusten. 4, 5 escaloncitos con blanco. Y acá seguimos creciendo esta parte. Esta parte es muy fácil, chicos. Simplemente estamos haciendo la misma parte del dorado, esto mismo, pero pues obviamente la mitad de abajo. Entonces acá hice los 2 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negros, perdón, los 2 blancos, 10 negros, y acá dejo 2 puntos negros para hacer 4 dorados, porque tienen que recordar que esta parte les enseñé a disminuir, esta es para aumentar, porque estamos haciendo esto, pero hacia arriba. ¿Ok? Entonces acá se va a ir así, 2 negros, 2 dorados, los 10 negros, hacemos los 2 blancos corridos, creo que me quedan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estos 2, 10, sí señor, y acá 3 negros. Eso vamos a hacer, simplemente, bueno, o sea, la tercera vuelta, ¿no? No quedan 3 negros. De hecho, quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 negros. Dejando los 2 blancos acá y los 2. 14 negros. Termino esta vuelta y les enseño la siguiente porque en la siguiente recuperamos este diseño. En la siguiente volvemos a meter esto blanco acá encima. ¿Ok? Pero ya empieza a verse hermoso. Me encanta cómo se ve. Ya está bien encocadita. Después de haber tenido un fondo tan súper plano que creí que nunca se iba a cerrar. Miren, ya está bien bonita. Se ve muy hermosa. Realmente me gusta. Bueno, ya terminamos las vueltas con negro. Digo que terminamos las vueltas con negro porque ya ahora necesitamos colocar blanco acá. Y acá, miren lo hermoso que empieza a verse. Es el dorado, este mismo diseño. Empezando solo de abajo hacia arriba, no como este que es del centro hacia arriba. Listo, terminé la vuelta, ya me quedó todo completito. Sé que está todo completo, chicos. Aprendan a trabajar sin marcar, simplemente fijando
la mirada a los motivos completos. Este está completito, este está completico. Y si cuento 1, 2, 3 vueltas encima del dorado, 1, 2, 3 vueltas encima del dorado. Listo, hasta ahí está completo. Este es el motivo donde empezamos. Este es donde se empezó con los 2 puntitos dorados. Sabemos muy bien que este tiene 2 puntos más que los otros, pero no podemos eliminarlos, no los vamos a quitar, ¿ok? Entonces acá no nos van a quedar 12 blancos como quedaron acá. Vamos a empezar esta parte, van a quedar 14. En los otros sí tienen que quedar 12. Vamos a iniciar esta parte con blanco acá, ¿ok? Entonces si ustedes lo cuentan y les queda 12, está bien. Ah, otra cosa que les iba a decir. Acá para empezar con el blanco siempre va a quedar un negro corrido. O sea, tapé con negro los blancos y hago un punto negro sobre negro. Ahí. Siempre voy a tejer estos 14 blancos y vuelvo y les aclaro esta parte de acá, que es importante que la entiendan para que sí de la figura, para que sí esta parte quede así, que es muy importante. Esto es algo, chicas, muy importante, que esto es lo que hace que el diseño sea bonito. No sé por qué, no me pregunten, pero esta partecita es tan importante. Cuando ya la mochila está terminada, el diseño, el cuerpo, la mochila está terminada, esto le hace dar, no sé, visualmente se ve diferente, se ve muy bien. Tengo 14 puntos blancos, lo que yo les decía, y esta es la parte que les explicaba. Vean, acá dejo un punto negro antes del blanco, un punto negro antes del blanco, y voy a hacer ahí puntos negros, o sea, todo color negro hasta llegar a el dorado, que es el que estamos creciendo. O sea que tengo punto negro, los 2 blancos los hago con negro y esta parte toda con negro hasta llegar al dorado o antes del dorado, ¿no? Porque tenemos que dejar 2 color negro para empezar el dorado. Acá tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos negros. Y dejé 2 puntos porque estamos, a ver que no se me vea recogido, no, está perfecto. Estamos aumentando los beige o dorados. Simplemente me quedan 2 sobre negro y los 4 que tenía. Esperen que acá agarré solo una pestañita ya. Acá simplemente hago los 2 negros, 6 dorados, 11 negros. Recuerden que el último tiene que quedar sobre negro después de los 2 blancos. Acá me tiene que quedar solo 12 blancos. ¿Listo? Voy a terminar la vuelta, que está muy fácil de entender, y les muestro cómo queda para que se guíen mejor. Pero ya se ve muy hermoso, la verdad me encanta. Miren cómo cambia al cerrar ya esta parte de arriba. Hermoso, ¿verdad? Ahora sí, realmente tenemos el diseño como es. Ya termina acá. Sabemos que tenemos 6 dorados, los 2 en el centro. Y acá donde se termina, se empieza o se termina, todos están igualitos. Así que aquí ya llegué al blanco. Vamos a tejer, bueno, los puntos acá normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que en todos nos quedaron 11. Y acá es donde nos quedaron 14 blancos. O sea, este es el que tiene 2 más, no estos. Estos quedan igual. Pero acá tienen que volver a modificar. ¿Se recuerdan que esta parte es donde empezamos, donde terminamos? Entonces acá no tejí 11, solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque encima de estos 2 blancos van a ir 2 blancos. Vamos a empezar a hacer esta columna y esta parte de acá. Estos son los que vamos a colocar en este momento, ¿ok? Entonces vamos a hacer los 2 blancos. Uno y 2. No quedan encima de blanco, quedan a la misma altura, pero obviamente pues quedan sobre negro, ¿no? Pero a la misma altura. Si hacemos la línea, quedan igualitos. Y acá vamos a hacer toda esta parte con negro, que sería esta parte, esta. ¿Sí ven? Esta línea con negro, esta es la que vamos a hacer en este momento.
todo hasta llegar al otro lado. Bueno, ya terminé. Acá me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 negros. Y vamos a hacer los dos blancos porque estos dos ya tenemos claro que son estas dos columnas de los lados. ¿Listo? Así nos queda. Acá volvemos a hacer lo mismo, muy clarísimo. Dejamos dos negros, o sea que solo nos da para 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, los dorados, 2 negros, los dorados, 6 negros, y volvemos a repetir esta parte, que no está para nada complicado. Esta mochila está muy fácil de entender y fácil de tejer. Yo voy a terminar la vuelta y se las muestro realizadita para que tengan claro qué realmente hice ahí, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿cómo van? Yo espero que bien, yo espero que hasta ahí esté bastante entendido mi tutorial, bastante claro, bastante puntual lo que les estoy explicando. En este momento tengo 1, 2, 3, 4 vueltas. Si yo cuento es 1, 2, 3, 4, 5. O sea que me falta una vuelta para terminar la mitad. Y miren cómo se ve bonito ya con las dos columnas aquí al lado. Sé que terminé porque todos me quedaron igualitos. 1, 2, 3, 4 vueltas con dorado. Y acá, chicos, en todos me quedaron 6. Acá solo me quedan 4. Es donde empiezo, donde termino. Me sobraban 2. Esos 2 que le sobran a los tiene ¿Listo? Pero yo no quería correrlo mucho. Que yo hubiese podido hacer más cortito y haber colocado 2 más acá, pero siento que no. Siento que se me iba a ver raro. Entonces prefiero que quede de 4. Dejémoslo así. Deje así más bien para que el diseño no se vea raro. Terminé acá con 4 puntos negros. Después de los dorados voy a hacer simplemente 2 blancos. Voy a hacer un punto negro. Y voy a hacer 12 blancos. Yo creería que no son 12, uno nada más negro. 12 no creo que sean 12 porque recuerden que tenemos más, entonces puede que quede de 14. Acá cuando yo termine me van a quedar solo 2 puntos negros, pero chicos, si corría más acá, que quedara como más larguito, entonces posiblemente me iba a quedar con más puntos. Mejor dicho, se iba a enredar mucho. Así que ustedes déjalan así, que es la mejor forma de organizar estos patrones. Como no se cierran vuelta, pues para que queden parejitos. Voy a hacer todo blanco. Esta parte blanca es la que vamos a hacer blanco sobre blanco. O sea que en la siguiente vuelta nos va a quedar blanco 2, creo que 3 vueltas. Creo yo. Es esta parte. Esta es la que estamos haciendo, creo que quedan 3 blanquitos. Miren, chicos, acá. Y dejamos un punto negro libre. Un punto negro libre que vamos a hacer punto negro ahí encima. Y vamos a hacer los 2 blancos sobre blanco. Esta columna ya va así. Y aquí el dorado sabemos que quedan 4 negros y hacemos todo dorado en el centro los 2. Aquí solamente 4 color negro para que me queden los 2 libres del dorado. ¿Listo? Y acá ya hago todo dorado hasta acá, los 2 negros, todo dorado, solo me quedan 4 negros, los 2 blancos. Y aquí sí tiene que quedarme 12 blancos nada más. Este es el único que creo que queda de 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, queda de 14. Entonces, chicos, terminen esa vuelta y ya les muestro. Bueno, chicos, yo adelanté un poquito. No se asusten, no he hecho nada. No se asusten. Miren, yo les enseñé a ustedes cómo iba esta vuelta.
esta, y les expliqué que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Acá quedó 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Entonces la vuelta que falta es esta, para meter los dos beige. Pues yo me adelanté esa vuelta y acá está, los dos beige. ¿Listo? Entonces, esta vuelta, ¿cómo va? Pues se las voy a explicar. Acá en el blanco seguimos normal, los dos blancos, ya sabemos que es columna, que no se van a quitar esos dos blancos de ahí. Vamos a hacer el negro y los 12 blancos que van acá. Recuerden, hay un motivo que es posible que les quede 14. Ya a esta altura yo ya no sé ni cuál. y no es importante, chicas, porque como todos me han ido acomodando tan bonitos, no es necesario estar tan pendiente. Que si usted nota que es un poquito más grande y lo cuenta y tiene 2 puntos más, no se me asuste. O sea, por eso lo explico. No es porque sea algo malo ni vaya a dañar el diseño. De hecho, se deja para eso, para que no cambie el diseño. Entonces no se me asuste por este lado. Y en la parte donde le va a quedar por ahí, que de hecho no me quedó así, acá donde le quedan solo 2 puntos negros, no pasa nada, porque aquí en esta vuelta ya van los 2 dorados acá. Esta vuelta, esta ya no se agranda más. ¿Listo? Así que no se me asusten por ese lado. Bueno, hasta acá va muy bien. Ya hasta acá vamos a dejar el tutorial. Si usted se siente con la capacidad, con lo que ha visto, no por la capacidad que tenga usted de tejer, no, sino con lo que ha visto, de continuarla, perfecto, porque acá para arriba es lo mismo. Este pedacito que yo les enseñé es esto mismo, y cerrarlo. Cuando ya termine la columna quedan solo 3, ya llevamos 2, o sea que aquí nos falta una vuelta más, porque mire, estamos metiendo esta, así que nos faltaría esta vuelta para volver a meter el dorado y empezar la parte de arriba. Si usted siente que con lo que yo le he explicado ya lo puede hacer, perfecto. Si no, no pasa nada. Vamos a continuar, vamos a hacer la próxima clase en un en vivo, porque yo sé que se puede generar dudas, para aclarar dudas. Pero eso es todo. El diseño no lleva complique, enredos, no lleva nada difícil. Entonces, por ese lado siento que quedó clara la información. Voy a tejer todos negros hasta acá y ya les muestro los 2 doraditos, solo para aclarar dudas. Miren, chicas, solamente pasé todo esto con negro, hice los 2 dorados y voy a terminar con negro. Nada más, no se hizo nada diferente. No tienen que preocuparse que se vayan a perder en ese lado, ¿ok? Y acá terminamos hasta el último punto negro, hacemos los 2 blancos. Recuerden que acá no me quedaron sino 2 negros, pero en todos estos quedaron 4 de separación. ¿Listo? Acá no, porque pues es donde empiezo, donde termino. Sí cambia ese pedacito. Esa fue la forma de nosotros modificarlo para que no nos quedara chueco, porque a mí no me importa si me falta un punto o si me queda un motivo con un punto más. Lo que tiene que preocuparme y ser lo importante en mi trabajo o en esta técnica es que no quede chueco esto, el dorado, el dibujo como tal. Ese sí, no, porque sí se va a notar. Esto ni se nota. Esta es la última vuelta con blanco. Quedan nada más 3. Esta es la última vuelta con blanco y ya la próxima vuelta es la con negro, o sea, esta, y luego otra con blanco ya para empezar el dorado. Bueno, para empezar las 3 vueltas de negro para el dorado. Pero entonces eso es lo que quiero que tengan claro. Acá hay 2, pero no, aquí está medias el motivo, son 3 completitas. Ok, mis niñas, yo creo que con esta parte que acabo de explicar sí ya quedó claro. Ya ustedes van a poder avanzar con calma. De hecho, yo la voy a avanzar, sí, para el en vivo. Sí quiero mostrarles si tienen dudas o algo. Obviamente sí, que no esté terminada, ¿no? Pero sí la quiero avanzar mucho. No quiero que esté tan a medias, que ya al menos haya terminado un diseño, un motivo, para que ustedes tengan más clara la información. Este es el motivo donde me quedaron los 14. Recuerdan que sí me quedaba uno más grande, pero no pasa nada. Miren, acá estoy terminándolo. Ya me queda solo 3 vueltas blancas nada más. Vuelvo con la negra, luego la blanca y ya. Entonces, mis niñas, terminen, avancen hasta ahí y nos vemos en el en vivo
para continuar. Muy bonito, ¿verdad? Ahora sí se ve hermoso el diseño.